Ese es nuestro verdadero poder. Somos artistas, somos creadores de la realidad que nos envuelve. Entonces, si nos aferramos a los antiguos patrones mentales que construyeron esta vieja realidad que ahora se está cayendo, una realidad construida desde el miedo y la limitación y la desconexión, y no entendemos que hemos de armonizarnos y sintonizar con los nuevos patrones mentales y con las nuevas frecuencias que llegan desde el centro de la galaxia, va a haber una confrontación entre lo viejo y lo nuevo, y eso se traducirá, esa confrontación mental se traducirá en el exterior a modo de cataclismos, de desastres, de dolor, de lo que sea. Mientras que si nos sintonizamos con todo lo nuevo, si empezamos a sentir desde el corazón, si empezamos a entender y a ver desde la unidad y no desde la separación, si nos rearmonizamos con los ciclos naturales y despertamos nuestra memoria celular y nuestra memoria del ADN, no va a existir una confrontación. Entonces la transformación del larva a mariposa va a ser una transformación desde la conciencia. Nosotros sabremos y entenderemos lo que está ocurriendo y lo vamos a gozar. Lo que vemos afuera, en lo externo, en lo que percibimos como nuestro mundo físico, es una reacción, una consecuencia de algo interno cuyo origen está en la mente humana y en los niveles subconscientes que habitan planos de frecuencia mucho más sutiles. En el terreno de las medicinas alternativas e incluso en muchas ramas de la psicología, es bien conocido que la enfermedad física es en realidad un reflejo de algo mal digerido a nivel emocional que se alberga en algún lugar del subconsciente. Por tanto, cortar un brazo porque existe una infección en él o atacar al cuerpo con medicamentos que eliminen los síntomas no solucionará el problema real, sino el reflejo exterior de este. Tarde o temprano, la enfermedad reaparecerá de alguna otra manera y tal vez con más fuerza, como una consecuencia de algo que cada vez nos oprime más a un nivel inconsciente. Lo externo es un reflejo, una consecuencia de lo que ocurre dentro. Limpiar un recipiente de cristal por su parte exterior sin entender que es en el interior donde se encuentra el resto del líquido que lo mantiene sucio no nos llevará a ninguna parte. Eso mismo ocurre cuando queremos cambiar algo que sucede en nuestro mundo exterior. Si queremos cambiar algo afuera, hay que hacerlo desde dentro, donde está el origen del problema y no donde se refleja. Por eso, para cambiar nuestro mundo físico tenemos que viajar hasta nuestra mente. El cerebro y por extensión el cuerpo físico funcionan como una perfecta computadora biológica al servicio de la mente. El disco duro, donde se almacena toda la información que forma nuestro verdadero sistema de creencias, se encuentra en el nivel subconsciente de la mente. Por tanto, para cambiar las órdenes que provocan cualquier problema exterior, debemos encontrar una puerta directa al subconsciente que nos permita llegar al disco duro sin perder el contacto con la parte consciente, como ocurre cuando dormimos, donde al volver del sueño solo recordamos pequeñas partes, la mayoría de veces sin mucho sentido, de lo que vivimos más allá del mundo consciente. Se trata de encontrar un lugar en la frontera donde consciente e inconsciente se toquen y desde allí actuar. Establecer una conexión, como hacemos en la hipnosis, donde el hipnotizador nos lleva a un estado casi de sueño que nos adentra a los dominios del subconsciente sin perder nunca el hilo que nos une al consciente. Eso se puede hacer también mediante la meditación o el arte, es decir, cuando somos creativos, solo que en ese caso nosotros no necesitamos mediador. En el caso de la hipnosis, necesitamos a otra persona que establezca la conexión por nosotros. Le damos el poder y la confianza momentánea al hipnotizador para que trabaje en nuestro disco duro, donde están todas las órdenes grabadas en nuestro subconsciente. Le damos el poder con la esperanza de que solucione algo que está mal afuera y que sabemos nace de aquí adentro. El ejemplo más clásico es el del que tiene pánico al agua, un miedo irracional. Entonces el hipnotizador lo hipnotiza y en ese momento pues hace una regresión y pues quizá a los 5 años tuvo un trauma con el agua que su emoción pues asimiló mal y eso creó un bloqueo que el hipnotizador puede solucionar al traerlo al consciente, a la superficie. En ese momento pues le explicas al subconsciente, a esa parte de ti, que eso es algo que no tiene ningún problema, es decir, le cambias la orden, le borras la orden antigua y le das una orden nueva que es una explicación que él entiende desde ese punto donde él te oye, para que el subconsciente deje de percibir aquello como un bloqueo. En ese momento, si todo va bien,
Cuando uno se despierta, pues deja de tener ese pánico irracional al agua. Esa sería un poco la explicación para entender cómo funciona. Ese poder que damos al hipnotizador, de nuestro ejemplo, es exactamente el mismo poder que estamos dando todo el tiempo a otros que ni sabemos quiénes son, que nos están manipulando desde todas partes, desde la publicidad, desde los medios de comunicación en general, desde el cine, desde la radio, desde la prensa, desde la política, desde las religiones, desde los grupos, desde las instituciones, desde las sociedades, desde todas partes existe una manipulación a nivel subconsciente brutal. Algunas malintencionadas y otras no malintencionadas, pero bueno, estás participando de todas formas, ¿no? Estamos programando a nuestros hijos, hemos asimilado ya un sistema de creencias que creemos que es nuestro y lo estamos transmitiendo al resto en lo que son las estructuras mentales que identificamos como nosotros mismos y que no es nada más que una mente limitada que no tiene nada que ver con nosotros. El subconsciente funciona de la siguiente manera. El subconsciente y el consciente tienen una relación parecida a lo que podría ser un iceberg, ¿no? La parte que vemos del iceberg es la parte consciente y la parte que no vemos, que es prácticamente todo el iceberg, es la parte subconsciente. Entonces el subconsciente está sentado en lo más profundo. Es enorme el poder que tiene, pero está sentado en lo más profundo. Parece que no está, que no existe, pero es lo que maneja toda nuestra vida. Para verlo y entender lo que nos está limitando desde allí, lo que hay que hacer es removerlo todo para llevarlo a la superficie, ¿no? Entonces hay que enfrentarse, en otras palabras, a lo que no queremos ver de nosotros mismos y que tiene mucho que ver con emociones mal digeridas. Todo eso lo proyectamos sin saberlo en el mundo exterior. Es tan insoportable admitir que eso que se esconde en nosotros es algo nuestro, que lo acabamos viendo en los demás o en escenas, exteriores de nuestra vida, como si no fuera con nosotros, ¿no? Y decimos, uy, esto que pasa en el mundo, uy, aquello, mira aquel que hace, mira aquel. Pues todo eso no deja de ser un espejo de nosotros mismos, pero no queremos admitir que es un reflejo de nosotros, porque en realidad no existe la separación. Somos unidad, por eso dicen todos los chamanes que hay que percibir desde la unidad. Hemos de hacer el esfuerzo de vencer la razón, de vencer el intelecto y sentir desde el corazón, porque el corazón siente desde la unidad, ¿no? El amarse a uno mismo significa admitir el lado que no te gusta de ti, porque cuando amas a ese lado, esa parte, y la transmutas, trasciendes, la observas desde la conciencia del ser, desde el amor, en ese momento esa parte desaparece, esa parte se va. La represión es castrar un sentimiento, mientras que aceptarlo, amarlo y verlo desde la conciencia superior es quitarle poder a ese sentimiento, a ese problema, que acaba siendo un problema porque lo hacemos grande dentro de nosotros y se acaba disolviendo él solo, ¿no? El subconsciente es como una esponja. Es algo que mucha gente no sabe, pero el subconsciente lo absorbe todo. Está en algún lugar de nuestro disco duro y hay que encontrar esa información, pero esa información se quedó ahí, en esa parte gigante del iceberg. Además, el subconsciente es como un niño de 4 o 5 años. No distingue entre realidad o ficción. Se lo cree todo. Para él es lo mismo una representación, una película, un film, un ritual, que algo real. Es lo mismo. Y eso es muy peligroso. Porque entonces cuando vemos una película o escuchamos una canción que nos repite constantemente un mensaje negativo, el subconsciente está creyendo que es algo de él y lo está asimilando como de algo de él, porque hay una empatía emocional. Por eso siempre nos manipulan a través de las emociones. El odio es otra emoción. No tienen por qué ser todas positivas. Las emociones usan emociones positivas o se usan emociones negativas, pero son emociones y eso afecta mucho al subconsciente. Le impresiona. Y es así. El subconsciente entiende el lenguaje de los símbolos, de los arquetipos, de los colores, las frecuencias, los rituales. Esa es la programación, esa es la forma de entender el lenguaje del subconsciente y es la forma de programarnos, ¿no? De entrar las programaciones, ¿no? A través de la emoción y a través de la imagen, la música, los rituales, todas esas cosas, ese lenguaje, del lado derecho del cerebro, que tiene tanto que ver con el arte.